Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a ir dando paso a las personas que se han ido inscribiendo, pero intentando ser pulcros con los horarios establecidos, pues vamos a dar inicio a este webinar sobre Microsoft 365 Copilot. Mi nombre es Sabino Bescochea, pertenezco a Axia, al Departamento Comercial y Marketing, y estoy aquí para presentaros esta sesión, este webinar. También os presentaré a la persona que va a tomar parte en la ponencia, por decir de alguna forma, Álvaro Briones, MCT, colaborador de Axia en el ámbito de la formación y experto en la materia. Antes de iniciar con lo que es propiamente dicho la sesión, pues unos datos relacionados con nuestra organización para que pues tengáis un poco conocimiento de quiénes somos y en qué ámbito estamos actuando. ¿Vale? Axia pertenece al grupo RDT Ingenieros, es una empresa vinculada al mundo de la consultoría y la formación, y tenemos dos líneas principales de trabajo, las que denominamos bajo una marca que se llama Axia Team, por un lado, que es el ámbito relacionado con la consultoría estratégica de talento, el aprendizaje tecnológico y digital y el ámbito de la agilidad, por un lado. Y por otro lado, la segunda de las líneas la denominamos MyAxia, y es el área vinculada a todo lo vinculado al mundo digital, al e-learning, en el cual acompañamos a las organizaciones en su estrategia e-learning, desde la implantación de espacios virtuales de aprendizaje. Trabajamos con Moodle principalmente, y trabajamos sobre todo la parte de diseño y desarrollo de contenido específico de nuestros clientes, tanto sus procesos como sus productos como sus servicios. También implantamos comunidades de aprendizaje, procesos de onboarding digital, y todo ello pues con gamificación y haciendo pues esa estrategia formativa de nuestros clientes, pues llevarlas al mundo digital. En el ámbito de la formación, comentaros, pues trabajamos 5 áreas principales. Por un lado, la vinculada a la tecnología dirigida a los equipos IT de las organizaciones, tanto en el ámbito de sistemas como desarrollo. Otra de las áreas que cubrimos es lo vinculado a la gestión de IT, todo lo que es el mundo de gestión y dirección de proyectos, de servicios, ese ámbito. Una tercera línea de negocio, que es la formación y consultoría en el ámbito de la agilidad. Y por último, pues las dos imágenes que aparecen en la parte inferior de esta presentación, que son las Digital Skills. Y aquí entraría un poco la parte de productividad digital, de temas de diseño, etc. Y por último, el ámbito de las soft skills. ¿Vale? Y ya por último, por mi parte, comentaros que en breve, en las próximas semanas, publicaremos nuestro nuevo catálogo de formación, y en él pues incluiremos también dentro de ese catálogo pues una parte específica vinculada a Copilot. ¿Vale? Copilot desde el punto de vista de usuarios finales o personas usuarias, ¿no? Pues hablando de productividad, con las diferentes herramientas de Copilot, o también incluso pues, acciones formativas más vinculadas a equipos IT, desde la preparación o qué necesitamos para implantar este nuevo entorno de trabajo. Hablaremos también de ámbito de la seguridad, de GitHub con Copilot, o con diferentes herramientas dentro de esta solución. ¿Vale? Voy a dejar de presentar y de paso voy a aprovechar para dar entrada a Álvaro Briones, que va a ser quien va a llevar un poco el peso de lo que es la sesión de hoy, y que espero que cumpla con vuestras expectativas y nos sirva un poco pues para conocer un poquito más este nuevo entorno. Álvaro, te doy paso. Muchísimas gracias, Sabino. Por favor, si me pueden validar que la pantalla se vea correctamente, si la presentación ya todos pueden verla. Se ve correctamente, sí. Maravilloso. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Un muy buen día para todos. Espero se encuentren excelente y también espero, como comentaba Sabino, poder ser de utilidad respecto a este nuevo mundo que vendría siendo
la inteligencia artificial adoptada por Microsoft. Entonces, si les parece a todos, comencemos a trabajar el contenido de la sesión. Primero me aprovecho de presentar, mi nombre es Álvaro Briones, soy un consultor especialista en tecnologías Microsoft, ya hace un par de años trabajando únicamente dedicado para todo lo que es Microsoft y mi especialidad hoy en día es seguridad, ¿ya? Además también tengo mucho conocimiento de todo lo que es Modern Workplace, que es la parte base. Soy certificado como tal como MCT, ¿ya? Y también soy un MCP ya que tengo varias de las certificaciones que me respaldan respecto a lo que les acabo de comentar en mi rol. Dicho eso, pasado mi presentación, comencemos a revisar lo que vendrían siendo los objetivos de la sesión. ¿Cuál es el propósito de esta sesión o cuál es el propósito de tener esta instancia? Bueno, básicamente es poder entender y de alguna forma profundizar en todo esto que está apareciendo, que muchas veces nos parece medio mágico, porque tiene muchísimo alcance. Dicho eso, lo primero que tenemos que hacer en esta sesión es entender qué es la inteligencia artificial y cómo esto sin duda nos va a cambiar la forma en la que conocemos el trabajar, ¿ya? Por ahí Microsoft nos invita a pensar y a entender que esto, a diferencia de lo que pudiese ser en algún momento la adopción del Modern Workplace o la adopción del teletrabajo, que más que hacernos más eficientes en nuestro trabajo del día a día, está más pensado en cambiar nuestra forma de trabajar. Lo vamos a ver por qué. Luego de eso vamos a hablar de Microsoft y cómo Microsoft empezó a adoptar la inteligencia artificial ya desde hace unos años, pensando y siendo visionario en lo que esto pudiese hacer. Esto es muy importante y es interesante entenderlo porque cuando empecemos a hablar de cada uno de los productos de Copilot nos vamos a dar cuenta que sin duda es una tremenda propuesta la que nos entrega. Luego de eso vamos a presentar Copilot y su funcionamiento en cada una de las herramientas. Vamos a hablar de qué es lo que es Copilot y por qué Copilot va a estar para Teams de una forma, para Outlook de otra forma y así en cada uno de los productos que Microsoft 365 tiene. Luego de eso, vamos a hablar sobre la importancia en Microsoft 365 y las consideraciones que deberíamos tener para adoptar el modelo de Copilot. ¿Ya? Esto es algo importante que tenemos que tener porque sin duda, si queremos en un futuro trabajar, deberíamos saber que tenemos que tener una base para comenzar con esto. Y luego de eso, vamos a ver dos pequeños videos mientras los explicamos respecto al funcionamiento un poquito más extendido de lo que vendría siendo dos de las funcionalidades de Copilot. Dicho eso, comencemos con lo primero. ¿Qué es lo primero? Lo primero que nosotros deberíamos entender, ¿qué es la inteligencia artificial? Y en este punto, ¿quién es OpenAI? ¿Ya? Por ahí nosotros deberíamos entender como un concepto básico que la inteligencia artificial es básicamente una construcción por medios de matemáticas y lógica, en lo que como resultado tenemos un sistema informático que es capaz de simular el razonamiento que de alguna forma nosotros como seres humanos tenemos. ¿Cuál es la idea de esto? Que en el tiempo sea evolutivo, a diferencia de un código común y corriente, en donde nosotros establecemos una serie de instrucciones, y esa serie de instrucciones como tal lo que hacen es cumplirse una y otra vez, determinadas por el gatillante de algo. Acá nosotros vamos a tener algo muchísimo más elevado. Este sistema informático que va a tener cargado una inteligencia artificial va a ser capaz de realizar predicciones, ¿ya? Realizar acciones o tareas que nosotros determinamos mediante una línea o una consulta. Además de eso, es súper importante e interesante tener en consideración que esto es también un modelo educable, que aprende, tiene un aprendizaje durante el tiempo. Y eso es importante porque va a hacer que sea más asertiva y que mejore sus respuestas. Entonces, por ahí existe una empresa que es OpenAI, en donde comenzó con su producto que este probablemente sí ya todos los hemos escuchado o incluso todos lo hemos probado en algún momento, que vendría a ser ChatGPT. Entonces, cuando hablamos de esto y hablamos de que Microsoft comienza a trabajar, nosotros deberíamos tener en consideración lo siguiente.
Microsoft, a eso del 2019, cuando conoció a OpenAI como organización, se dio cuenta que era un tremendo futuro el que tenían y por ahí empezó a impulsar, realizando inversiones considerables, ¿ya? Para impulsar ciertos apartados, ¿ya? Y esos ciertos apartados son los que nosotros hoy en día comenzamos a ver frutos y es parte de la base de todo lo que es Copilot. Dicho eso, teniendo una base de lo que es la inteligencia artificial, que es un software que se va a encargar de realizar tareas, realizar las respuestas de consultas y con la capacidad de entender, deberíamos empezar a ver cuál es el enfoque de Microsoft para luego presentar lo que vendría siendo, en este caso, la solución de Copilot. Entonces, Microsoft nos dice lo siguiente. Primero yo partí con una nube en la cual nosotros teníamos parado cosas, ¿ya? ¿Qué podrían ser esas cosas? Pudiésemos tener infraestructura, en lo que vendría siendo Azure, pudiésemos tener en el aspecto de Microsoft todo lo que vendría siendo las herramientas de productividad y como tal el paso a nuestro siguiente escalafón, que es lo que Microsoft nos dice, que es lo que vendría siendo la transformación digital. ¿En dónde tenemos la transformación digital? En el que cambiamos la forma de trabajar a lo que hacíamos antes. Antes estábamos de alguna forma amarrados o atrapados a una organización, a una red de organización en donde todos trabajábamos mediante un desktop, un computador de escritorio, pero todo directamente desde la red de una organización. Como tal, hasta hace unos años, el hecho de pensar en que nosotros pudiésemos viajar o trabajar desde la casa, la verdad que era impensado, ¿ya? Eso es parte de la transformación digital, en donde el trabajar un documento puede ser en simultáneo, en donde podemos trabajar desde cualquier parte del mundo y de alguna forma con controles, que era lo que nosotros hace un tiempo no teníamos. La capacidad de ver desde dónde iniciamos, con un computador seguro y todo lo que eso conlleva. Para pasar a lo que vendría siendo lo que nosotros comenzamos a ver ahora, la transformación de la inteligencia artificial. Microsoft, en base a estos tres escalafones, está comenzando a crecer y es parte de lo que vendría presentando como producto de Copilot. Entonces, dicho eso, en este apartado de transformación digital, Microsoft nos dice, presento Copilot. Pero Copilot es una familia extendida en varios de los puntos que yo hoy en día estoy trabajando o ya tengo adoptado o ustedes como usuarios finales, organizaciones o lo que sea, ya están trabajando. Partimos hablando de Power Platform. Microsoft nos dice, yo voy a presentar Copilot en cada uno de los productos que yo hoy en día ya trabajo con la idea de cambiar la forma y mejorar sustancialmente la forma en la que veníamos. Dentro de Power Platform vamos a ver todo lo que pudiese ser Copilot integrado con la solución. Eso se suma Dynamics 365, Microsoft 365 y es aquí en donde existe un apartado muy importante. Recordemos cuando hablamos de Microsoft 365, estamos hablando de lo que antes conocíamos como la suite de Office 365, que vendría siendo Word, Excel, PowerPoint, Outlook y todas esas herramientas que nosotros en el día a día frecuentemente utilizamos. Entonces, la propuesta de Microsoft es integrar la inteligencia artificial en estas aplicaciones que nosotros usamos diariamente y con la idea de que cambiemos la forma de trabajar. Luego de eso se sigue extendiendo a lo que vendría siendo Copilot en Security o Security Copilot, que es una funcionalidad, una locura en lo que podemos hacer y en lo que viene extendiendo a Copilot en Windows, ya la capacidad de que nuestro sistema operativo tenga inteligencia artificial. También lo extiende a Bing, que es el navegador, ya en el navegador de Edge ahora ya contamos y lo vamos a conversar sobre cuáles son las diferencias, en qué modelo trabaja, de qué forma, qué tenemos en uno y qué tenemos en otro, y también en GitHub. Esto es Copilot hoy en día en Microsoft como tal. Microsoft dice, yo extiendo Copilot en todo esto. Y por supuesto, sigo trabajando en lo que es la inteligencia artificial, en lo que vendría siendo Azure OpenAI Service y Cognitive Service con la idea de seguir
evolucionando el modelo de inteligencia artificial. Ok, dicho eso, tenemos la introducción lista. Ya entendemos lo que es inteligencia artificial y ya vemos cómo Microsoft ha comenzado a invertir desde ya hace unos años y cómo presenta hoy en día su familia completa de Copilot. ¿Y por qué digo su familia completa de Copilot? Porque el nombre Copilot lo vamos a escuchar varias veces, pero la diferencia es que va a trabajar diferente en cada uno de los productos y diferente entre comillas. ¿Por qué? Porque sigue siendo la misma inteligencia artificial y sigue haciendo exactamente lo mismo, que es cambiar la forma y por medio de una consulta trabajar un requerimiento. Entonces, con eso claro, podemos comenzar a trabajar o a hablar sobre Microsoft 365 Copilot, que como les comentaba, es una serie de inteligencia artificial adoptada en cada una de las tecnologías. Entonces, para poder entender eso, veamos cuál es el enfoque que Microsoft de forma nos intenta transmitir o cuando construye la solución comienza a trabajar. Sus enfoques principales son seguridad, cumplimiento, privacidad y, por supuesto, una inteligencia artificial responsable. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque cuando comenzamos a trabajar Copilot, si bien conocemos una inteligencia artificial y lo vemos como algo entretenido que puede hacer muchísimas cosas, tenemos que tener en consideración que esto sin duda tiene un impacto tremendo en cómo trabajamos y sobre todo en el manejo de la información. Entonces, por ahí, dentro de las slides que vamos a revisar, vamos a ver el impacto que eso tiene. Recordemos que la inteligencia artificial como software es un software que se va a retroalimentar de las consultas y de las respuestas que nosotros vamos a ir diciendo si está bien, si está mal, complementando, anexando documentos o haciendo referencia a sitios web en donde puedan contener la información. Entonces, Microsoft 365 Copilot como tal se enfoca en estos puntos. ¿Con qué propósito o con qué idea? Con la idea de poder entregar a ustedes lo siguiente, la capacidad de, por medio de la creatividad de cada uno de los usuarios finales, resolver y aprovechar sin duda todo el potencial que tiene la inteligencia artificial. ¿Por qué en base a la creatividad? Porque cuando nosotros trabajamos el día a día, nosotros trabajamos de una forma lineal. Siempre lo hemos hecho igual y siempre lo hacemos. Quizás hemos cambiado la forma con metodologías ágiles o intentando trabajar en equipo o integrando Microsoft Teams en el día a día y de alguna forma quizás somos más productivos. Pero cuando hablamos de aprovechar el potencial de la inteligencia artificial, estamos pensando en cambiar esas reglas. Ya no pensar en yo tener que hacer cosas, sino que de alguna forma ocupar un asistente para que me ayude a resolver. Sin duda, eso requiere creatividad, porque estamos cambiando la forma en que lo hacemos. Esto sin duda te va a hacer muchísimo más productivo, porque de alguna forma la inteligencia artificial va a ser una mano extra que vamos a tener, casi que un asistente, el cual nos va a ayudar en cada una de las aplicaciones. Lo vamos a ver a continuación y vamos a exponer de alguna forma ejemplos y puntos en donde vamos a hablar sobre cada uno de las tecnologías, pudiese ser Outlook, Teams, Excel, PowerPoint, y cómo el Copilot o cómo Copilot te va a ayudar a que hagas más, ¿ya? Además de eso, en ese modelo evolutivo de crecimiento, nosotros vamos a ir generando habilidades de nivel superior, sin duda, en donde nos vamos a ir dando cuenta que la inteligencia artificial va a responder de mejor forma cuando nuestro planteamiento esté mejor, cuando nosotros acotemos a puntos, cuando nosotros trabajemos de forma diferente. Esto es súper importante tener en consideración porque si bien podemos dar una línea de texto y él debería responder, en la práctica nos vamos a dar cuenta que quizás no va a responder lo que queremos o que quizás la respuesta que nos está dando no es tan completa como la que pudiésemos necesitar. Entonces, en base a eso, deberíamos ir mejorando el planteamiento y deberíamos adquirir esta nueva habilidad de plantearlo a la inteligencia artificial para que su respuesta sea lo más acertada posible. Entonces, entendiendo eso, entendiendo ese modelo, comencemos a hablar de lo que vendría siendo de nuestro primer punto, nuestra primera herramienta a analizar. Copilot en Outlook. Como tal, quizás ya tenemos idea, pero sería interesante poder revisar el cómo
Copilot pudiese en esta herramienta facilitarnos la vida. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que en el día a día quizás tenemos muchísimas reuniones, ¿ya? Y pasamos de reunión en reunión, de reunión en reunión, llegamos a las 6 de la tarde y vemos que nuestro buzón tiene un montón de correos. En este caso, Copilot, por ejemplo, nos va a ayudar a que nosotros le entreguemos una instrucción y le solicitemos como tal que revise nuestra bandeja de entrada, ¿ya? Y que, por ejemplo, me diga cuáles son los correos más importantes o que me haga un resumen de todo lo que llegó y que de esa forma Copilot analice mi correo y sea capaz de entregarme un resumen de lo que pasó en un día, sin que yo vaya y abra correo por correo. Sin duda eso es fantástico y se basa en la necesidad que tenemos en el negocio. O sea, facilitarnos la revisión de correo en el que eventualmente tenemos una cantidad muy grande de correos en la que podemos quizás necesitar clasificar en lo que es importante, en lo que no es tan importante y en base a eso hacernos más productivos y apuntando a lo que nosotros necesitamos. Entonces, Copilot en Outlook como tal nos va a facilitar ese trabajo. Ahí tenemos el caso de uso. Además de eso, es súper importante que tengamos en consideración que él va a responder. Entonces, tenemos ese caso, un día muy agitado, muy rápido, tenemos un montón de correos, vamos y le pedimos que Copilot revise mi bandeja de entrada, me haga un resumen, que me determine cuáles son los correos más importantes y que me responda los que yo pudiese clasificar en X parámetros. Entonces, le puedo decir, redáctame una respuesta a cada consulta en donde quizás le explico que voy a revisar mañana los correos, ¿ya? Entonces, esa capacidad que nosotros tenemos con Copilot en Outlook va a ser básicamente una tercera mano, una extensión de nosotros, un asistente que sin duda nos va a facilitar el día a día. Dicho eso, esa vendría siendo nuestra primera revisión de Copilot. Copilot en Outlook, en donde su foco es trabajar todo lo que vendría siendo la bandeja de entrada. También vamos a poder generar otras actividades que estén relacionadas con el correo y también cosas más interesantes como unir otra de las aplicaciones de Microsoft 365 y gatillar respuestas por correo. Eso también es posible. Entonces vayamos a revisar lo que vendría siendo nuestra siguiente análisis de Copilot, en lo que vendría siendo Copilot en Excel. Hoy en día nosotros tenemos especialistas que se encargan de hacer análisis de grandes Excel en donde tiene una cantidad considerable de datos. También tenemos especialistas que se van a encargar de hacer tablas dinámicas, gráficos, análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si es que nosotros en el día a día tenemos información en un Excel, pero de alguna forma nos interesaría de forma rápida y sin la necesidad de tener a alguien o sin la necesidad de nosotros tener amplios conocimientos en obtener esa información? Bueno, este es el caso que nosotros exponemos en Copilot en Excel, en donde, por ejemplo, nosotros tenemos un documento Excel, ¿ya? Tenemos una cantidad grande de datos y por ahí queremos entender esos datos. Como tal, vamos a ver una tabla y un montón de columnas con información, pero no entendemos. Entonces, ¿en qué nos pudiese ayudar Copilot? Por ejemplo, nosotros pudiésemos decirles que se haga cargo de comparar entre dos ventanas, ¿ya? Entre, por ejemplo, la pestaña 1 y la pestaña 2, que cruce esa información, ¿ya? Y que me haga un análisis entre las ventas que se realizaron versus los clientes que la realizaron. De esa forma, sin tener absolutamente ningún conocimiento de lo que vendría siendo una tabla dinámica, vendría siendo de lo que tenemos quizás en conocimiento de generar gráficos, nosotros pudiésemos obtener como tal un resultado a presentar o a entender, ¿ya? Eventualmente quizás queremos presentar estos resultados para mostrar cómo nos ha ido o eventualmente simplemente queremos analizar esto, no tenemos tiempo reducido, andamos corriendo y queremos usar.
Eso responde directamente a la necesidad que tienen el negocio hoy en día para proyectar impacto, hacer análisis, cambiar formatos de los datos, entregar gráficos visuales que puedan ser presentados, hacer un análisis, por supuesto, mucho más interesante, más profundo, y aquí viene la parte importante, sin la necesidad de un especialista. ¿Cómo funcionaría? Funcionaría como estamos viendo en la imagen que tuvo movimiento acá, en donde se nos va a habilitar un chat. Este chat lo que nos va a permitir es realizar e interactuar con la inteligencia artificial, que en este caso es Copilot. Entonces, desde acá nosotros vamos a realizar las consultas y desde acá vamos a realizar los planteamientos. Ahí es donde nosotros comenzamos a trabajar el cómo planteamos la necesidad, en donde vamos a decir, necesito que compares, necesito que hagas una tabla dinámica, necesito que hagas un gráfico, necesito que el gráfico tenga estos colores o necesito que el gráfico sea puntual y claro con específicamente este punto. Además de eso, dentro de este chat nos va a permitir que nosotros vayamos retroalimentando. Si nos entrega un resultado y no estamos conformes, solicitar que lo mejore, solicitar que lo cambie, solicitar que haga un algo. Eso es parte de lo que pudiésemos ver en Copilot, específicamente en la herramienta de Excel. Dicho eso, y entendiendo el modelo cómo va en Excel, vamos a en el siguiente punto, en donde hablamos de Business Chat, ¿ya? Acá estamos viendo Business Chat directamente en Microsoft Teams, pero no necesariamente es Copilot en Teams, ¿ya? Eso es algo que vamos a ver unos pasos más adelante. ¿Cuál es la gracia de Business Chat? ¿Ya? Por ejemplo, en Business Chat nosotros vamos a tener la posibilidad de trabajar en conjuntos de información que nos permita llegar a un resumen, a un procesamiento de datos. Por ejemplo, resumirme un documento, resumirme una presentación, resumirme los correos, resumirme calendarios, notas y contactos. No estamos únicamente hablando de Teams, estamos hablando de cómo se habilita Copilot en Teams para resolvernos esto. Analiza tal documento que se me envió, analiza el documento que viene en tal correo, analiza el correo en donde me expone una necesidad y en base a eso hagamos. Pongamos un caso. Tenemos un montón de información, ¿ya? Y necesitamos resumir los comentarios de los clientes sobre la experiencia de compra, que pudo venir en un documento en donde se extrajo toda esa información. Esto es parte de la necesidad del negocio y como ustedes pueden ver, se nos va a habilitar un chat y ese chat es el que va a ir respondiendo a lo que nosotros vayamos consultando tal cual si no estuviésemos comunicando con alguien. De alguna forma esto se va a asimilar a que tuviésemos a una persona apoyándonos a leer, apoyándonos a procesar la información, a resumir. Como tal, esto cumple con la necesidad que hoy en día tiene el negocio de reunir fuentes de datos, resumir chats, resumir lo que viene como contenido en un correo, resumir lo que viene en un documento que se nos entregó y, por supuesto, esto nos va a poder facilitar el dónde estamos consumiendo los datos. Y es Copilot el que se va a hacer cargo de consumir estos datos y a nosotros nos va a determinar un resumen. ¿Qué es lo interesante de eso? Que obviamente nos facilita, obviamente nos reduce los tiempos de trabajo y de alguna forma como pros y contras la capacidad de reaccionar mucho más rápido y con la capacidad de reaccionar, ¿ya? Reaccionar, por ejemplo, como lo estuviésemos viendo con Outlook, Copilot con Outlook, en donde nosotros pudiésemos decir, envía un correo, realiza un resumen o realiza un documento en base a lo que ustedes tengan como origen de datos. ¿Ya? Esto es Business Chat. Business Chat, en este caso, específicamente en Teams. Continuemos con la siguiente apartado de Copilot. Copilot en Word. Es exactamente lo mismo. Fíjense acá como nosotros estamos viendo, se habilita un chat. En ese chat nosotros comenzamos a trabajar y como podemos ver en esta presentación, nosotros podemos decirle, consume datos de tal documento y comienza a elaborar un documento. Pongamos un caso.
Pongamos el caso en el que tenemos que elaborar una propuesta en base a nuestra tienda web, ¿ya? A nuestro sitio web de ventas, en donde quizás tenemos que hacer un documento expresando el cómo está planteado, cómo está expuesto, cuáles son los puntos claves, cómo nos vemos como imagen, y Copilot pudiese hacer eso. En donde nosotros a Copilot le vamos a entregar un origen de datos, que en este caso es el sitio web, y le vamos a decir que me ayuda a escribir, a editar, a resumir o incluso a crear algo en base a un contenido. Por ejemplo, pudiésemos entregar un extracto de datos, una información de un documento y decirle, créame un documento resumen en donde el foco sea X cosa, en donde hables de los puntos más importantes y lo compares con tal sitio web como origen de datos. Eso es un tremendo avance, es enorme, porque de algunas formas es Copilot o la inteligencia artificial la que está asumiendo el reto de creación. Fíjense que ya la inteligencia artificial ya deja de ser algo que solo responde, sino que va a tener la capacidad de generar un resultado. Y esa es la parte interesante que Microsoft aborda en, ok, integro Copilot en el día a día con la intención de que ese copilot haga cosas por ustedes. O sea, trabaje, no me responda, sino que trabaje en hacer algo. ¿Cuál es la necesidad del negocio? ¿O en qué puntos cubre la necesidad del negocio Copilot en Word? Es que, bueno, nos va a permitir, por ejemplo, redactar propuestas de proyectos de varias páginas basada en un origen de datos. ¿Ya? Y que además podamos dar instrucciones sobre lo que queremos. O sea, que haga esto en tal parte, que sea conciso, que cumpla con esto, que cree un borrador basados en un esquema, que ocupe tal documento como fuente de datos, que además de eso ocupe un documento como estructura base, y así sucesivamente nosotros nos vamos volviendo más potentes con Copilot. Es muy importante tener en cuenta que Copilot no es mágico, o sea, no hace nada solo, hace una instrucción que ustedes les entregan. Mientras más clara sea la instrucción, mientras mejor expuesta sea la instrucción, nosotros como resultado vamos a ver una mejor respuesta. Y eso es parte de algunas de las slides que vamos a ver más adelante en cómo esto es el proceso de adopción, en prepararnos y en entender cómo funciona esto. Vamos por el siguiente, Copilot en PowerPoint. Esto para mí es uno de los que es una locura. Como podemos ver acá en la presentación, él le está diciendo que cree una presentación en base a un documento. O sea, si ustedes lo ven y lo piensan con un poquito más de altura de mira, nosotros le estamos diciendo crea una presentación corta basado en X documento. Él va a analizar el documento y va a entregar un contexto. Por ejemplo, vámonos al caso de uso. Nosotros vamos a ir y le vamos a decir, cree una presentación corta, una presentación extendida, una presentación de 10 slides, de 5 slides. Nosotros damos la instrucción. Entonces le damos, creemos esta presentación, le entregamos el origen de datos y empezamos a customizar. Y aquí viene la parte importante. Copilot va a analizar y va a generar una propuesta tal cual como lo estamos viendo en la presentación. Pero luego de eso, ¿qué pasa si no me gustan los colores? ¿Qué pasa si no me gustan las imágenes? ¿Qué pasa si quizás lo hizo en un formato muy formal y yo quiero algo más informal, más creativo, más disruptivo? Nosotros podemos ir dando instrucciones en donde le vamos a decir, cambia esto, modifica esto, altera esto. Eso es de verdad un gran avance. ¿Por qué? Porque ya no estamos únicamente pidiendo que haga un resumen. Estamos pidiendo que la inteligencia artificial trabaje de una forma creativa, en donde buscaremos que las imágenes cumplan con nuestra necesidad, con un formato y con un objetivo de presentación. ¿Cómo cubre Copilot en PowerPoint las necesidades del negocio? Bueno, la capacidad de crear una presentación basada en un documento
de forma rápida, que incluya fotos o archivos relevantes en base a nuestra instrucción. Y por supuesto que muchas veces nos va a pasar, que a mí me pasa, que cuando tenemos que trabajar muchos temas, de repente se nos hace poco el tiempo y la capacidad de que Copilot nos apoye realizando la presentación y que tenga la capacidad de ser flexible y creativo es una tremenda locura, ¿ya? Dicho eso, nos va a permitir consolidar nuestro trabajo, establecer parámetros y cambiar la forma. O sea, hoy en día esto vendría a apoyarnos, por ejemplo, en un área que se encargue de presentaciones, de cómo enfocarlo, una tremenda herramienta, ¿ya? Eso es Copilot en PowerPoint. Copilot en PowerPoint, al igual que Teams, vamos a ver un video un poquito más extendido para entender esto mismo que estamos hablando y cómo nos entrega una herramienta. Vámonos por Copilot en Teams, ¿ya? Que vendría siendo la antepenúltima que nosotros vamos a revisar. ¿Cómo vendría funcionando Copilot en Teams? Pensemos que en Teams, ok, tenemos muchas cosas, pero una de las interesantes, en las que viene muy fuerte Copilot en Teams, es en la productividad de las reuniones. Eso no sé a quién de ustedes le ha pasado que cuando estamos conversando temas, en una reunión se hablan muchos puntos importantes, muchos puntos interesantes, pero por ahí la conversación nos termina haciendo que nos enfoquemos en resolverlo, pero no en plasmarlo, no en anotarlo, no en generar quizás un acta, ¿ya? Y eso, sin duda, es un trabajo extra que tenemos que revisar y por ahí corta la conversación y nos termina haciendo que en el día a día quizás muchas veces no lo realicemos y después nos arrepintamos de no haberlo hecho debido a que habían sido puntos claves interesantes que nos hubiese gustado haber anotado. Entonces, en ese escenario, pongamos el caso de uso. Tenemos Copilot en Teams, tenemos una reunión y estamos hablando de un montón de temas, ¿ya? Temas de trabajo y quizás temas que no son de trabajo. Entonces, en esa reunión nosotros le vamos a pedir a Copilot, ¿ya? Que haga una recapitulación de la reunión que estamos realizando, pero que el análisis lo haga sobre el impacto de los requisitos de sustentabilidad en el inventario. ¿Se fijan? Nosotros cuando hicimos esa consulta le dijimos sobre qué poner atención. ¿Qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial? Entender que hay un contexto de una reunión, pero enfocarse únicamente a lo que nosotros le pedimos como requisito. Eso es muy interesante porque nos va a permitir que alguien se encargue. ¿Quién es ese alguien? Es Copilot. Entonces, Copilot nos va a ayudar a organizar reuniones más eficaces, porque nosotros nos vamos a encargar únicamente de hablar, pero va a haber alguien, que en este caso va a ser Copilot, que se va a encargar de anotar los acuerdos, los puntos importantes y hacer cosas como, por ejemplo, Copilot, resúmeme la reunión que acabamos de tener. ¿Cuáles son los puntos más importantes? Revisa o anótame cuáles son las decisiones tomadas, cuáles son los próximos pasos y toma eso y agrégalo a un documento. O toma eso y agrégalo en un correo, ¿ya? Eso es una forma diferente. Y si se fijan, volvemos, ahora que terminamos casi todos los Copilot en Microsoft 365. Fíjense que esto no es una forma más eficiente de trabajar. No es como cuando hablábamos de trabaja con Teams porque va a ser un lugar centralizado en donde vamos a tener conversaciones, información, sino que aquí cambiamos inmediatamente la forma de trabajar. O sea, ya no vamos a necesitar el trabajar como siempre lo hemos hecho, sino que de alguna forma lo que estamos haciendo es cambiar totalmente la forma en que lo estamos haciendo. Ahora vamos a tener que quizás aprender a hacer planteamientos más acertados a Copilot, más que trabajar en realizar anotando los pasos. Entonces, eso sin duda es que cambia la forma de trabajar más que nos hace productivo únicamente. Entonces, Copilot en Teams, con eso cerramos el análisis de Copilot en cada uno. Pero se nos queda una por analizar. Bing Chat Enterprise. ¿Quién de ustedes ya ha ocupado Bing en lo que vendría siendo Edge como tal para hacer consultas?
Probablemente, si ustedes están trabajando con Microsoft Edge, el navegador, en algún momento se dieron cuenta que se habilitó en alguna de las actualizaciones, se habilitó en la parte superior un pequeño botoncito como el que estamos viendo acá. Eso es Bing Chat, ¿ya? Bing Chat. Ahora vamos a hablar sobre cuál es la diferencia sobre Bing Chat Enterprise. ¿Por qué dedico unas slides para hablar sobre esto? Porque esto ya está disponible para ustedes como usuario final, a diferencia de todos los productos de los que acabamos de hablar, en los que aún no están disponibles. Entonces, Bing Chat es básicamente como un chat GPT, pero tiene puntos importantes que lo diferencian. Entonces, primero hablamos de Bing Chat Enterprise, vemos cómo funciona y luego de eso hacemos la diferenciación entre cada uno de los planes. Entonces, ¿qué es lo que hace Bing Chat a diferencia de Bing Chat Enterprise? En Enterprise, nosotros vamos a tener certeza que los datos de la organización están protegidos. Y aquí viene un punto importante que dejemos anotado para la conversación que viene más adelante respecto a cuando hablamos de una inteligencia artificial. Hablamos de que aprende, pero cuando hablamos de que aprende, sin duda no podemos dejar de lado de que aprende de información, de datos. Entonces, en ese escenario, tenemos que tener en consideración que va a tener que aprender de un origen de datos que nosotros no sabemos qué pasa. Entonces, vamos al segundo punto. Con Bing Chat, los datos que vamos generando en el chat no se guardan. Otro punto a considerar, y vamos a hablar del por qué. Los datos no se usan para entrenar el modelo, y con eso ya cerramos. O sea, ¿qué quiere decir? La diferencia cuando hablamos de Bing Chat Enterprise es que podemos hacer que procese información sensible con la garantía de que no va a ser utilizado para entrenar el modelo, de que no va a haber un registro de las consultas que se hicieron y que, por supuesto, todo lo que procesemos, que sean datos de la organización, van a estar seguros. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Acá nosotros tenemos Bing Chat, ¿ya? Acá estamos viendo el modelo de Bing Chat Enterprise, en donde nosotros vamos a crear o comenzar a crear una consulta. Nosotros le vamos a decir lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, nosotros vamos a necesitar que tome un documento, que es un documento quizás medio sensible o que trabaja con las líneas bases de nuestra organización y obviamente no se lo vamos a entregar a un ChatGPT o no lo vamos a entregar en un Bing Chat común y corriente. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es entregarle información a la inteligencia artificial para que aprenda. ¿Qué quiere decir eso? Que si el día de mañana alguien pregunta sobre específicamente este punto, la inteligencia artificial va a entregar la información. Lo vamos a revisar en unas slides más, así que anotémoslo como un punto importante a tener en consideración en lo que vendría siendo la adopción de Copilot o de la inteligencia artificial en nuestra organización. Entonces, hablemos sobre las diferencias entre Bing Chat. Bing Chat, Bing Chat Enterprise y extendemos el modelo a Microsoft 365 Copilot. Hoy en día, ustedes desde su navegador Edge pueden acceder a esto, a Bing Chat, que es el Bing Chat personal. ¿Qué es lo que es? Básicamente un modelo de lenguaje extendido como ChatGPT que te va a permitir responder lo que ustedes necesitan. Hoy en día ustedes ingresan y le dicen, no sé, ¿qué licenciamiento necesito para utilizar Copilot? Listo, lo preguntan y él va a ir, va a buscar en la documentación de Microsoft, va a hacer una búsqueda web y en base a eso te va a traer una información, te va a decir está disponible, va a estar disponible con E3 o como un add-on específico de Copilot y te trae la información y lo más interesante es que te trae el origen de datos, del origen de donde obtuvo esa información. ¿Qué va a poder hacer? Búsquedas web impulsadas. O sea, el modelo de ir a Google y preguntarle algo, de alguna forma va a ir cambiando, porque después yo no voy a quizás preguntarle a Google, sino que le voy a preguntar en este caso, a Bing Chat sobre un punto. Va a ser más completa y me va a entregar orígenes de datos. Además de eso, va a poder generar una respuesta en base a un planteamiento, ¿ya? Analizando un contenido. Por ejemplo, yo le digo, a Bing Chat, lo podemos hacer. Ustedes abren un documento en su navegador de Edge y le dicen, por favor, analiza el documento y hazme un resumen de este documento. Ya no le estamos haciendo una pregunta, le estamos diciendo que haga un análisis de un documento que nosotros estamos revisando en Edge.
Eso es la diferencia. Ahí Bing Chat te va a pedir una autorización en donde te va a decir, ¿puedo acceder a la data de su ventana? Sí, y luego de su análisis te entrego una respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre Bing Chat y Bing Chat Enterprise? Es únicamente esto, protección de datos comerciales, ¿ya? Esa es la diferencia. Y también la cantidad de consultas, que por ahí se van a dar cuenta cuando trabajen con Bing Chat, que si tienen muchas consultas, por ahí les va a reclamar que excedieron la cantidad de consultas del modelo personal. Entonces, diferencias que el modelo de Bing Chat Enterprise te garantiza la protección de los datos de tu organización. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Bing Chat Enterprise y Microsoft 365 Copilot? Porque Microsoft 365 Copilot va a poder responderte tal cual como si fuera un ChatGPT, va a poder hacer búsquedas web, análisis, generación de contenido, ya lo pudimos ver. ¿Cuál es la diferencia? Porque ya estás protegido. Es básicamente esto, la capacidad de integrar Enterprise Security, Compliance and Privacy como tal. Garantizamos que podemos tener controles, que es algo que vamos a revisar. La capacidad de Microsoft 365 Graph, o sea, contenido y contexto, que haga un análisis un poco más profundo y que por supuesto tiene integración con todo lo que vendrían siendo aplicaciones de Microsoft 365. ¿Ya? Genial. Vamos, avancemos, que se nos va acabando esta sesión. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? ¿Cuál es la idea que ustedes deberían tener sobre Copilot? ¿Ya? ¿Cómo deberían prepararse para una adopción de Microsoft Copilot? Lo primero que tenemos que tener en consideración que esto es una inspiración para el usuario final. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna forma tenemos que setear expectativas, trabajar, el cómo lo van a manejar, controlar y empezar a trabajar. Como tal, nosotros vamos a generar con pocas líneas una cantidad ilimitada, ¿ya? O sea, con pocas líneas una cantidad ilimitada de contenido. O sea, vamos a mandar una consulta y esa consulta vamos a saber qué es lo que nos va a traer. Vamos a poder generar imágenes, ¿ya? Vamos a poder trabajar traducciones, clasificación de texto, generación de código, ¿ya? Vamos a poder generar, no sé, montón de cosas. Entonces es súper importante entender que con poquito, con un par de líneas, nosotros vamos a generar una cantidad ilimitada de contenido. Y para eso nosotros deberíamos tener en cuenta que Microsoft 365 Copilot se va a encargar o se basa en que los datos de su empresa estén seguros, de que como modelo sea comprensivo a lo que vendría siendo la seguridad, el cumplimiento y la privacidad de los datos, que el diseño está 100% enfocado a proteger la data de la organización, porque las consultas van a empezar por ahí. Como tal, todos quieren Copilot, pero cuando se dan cuenta de que este motor de inteligencia artificial tiene que aprender de algún lado, quizás podemos cometer errores, ¿ya? Que la integración con las aplicaciones que vamos a usar todos los días es clave, ¿ya? Nosotros de alguna forma lo que vamos a empezar a hacer es cambiar este modelo en donde la inteligencia artificial nos va a estar prestando apoyo en cada una de las aplicaciones y no va a ser una única inteligencia artificial que nosotros vamos a ver en qué lo utilizamos, ¿ya? Que el usuario individual y el administrador siempre tienen el control. O sea, son ellos los que llevan la conversación, son ellos los que solicitan el contenido, son ellos los que validan y solicitan correcciones, ¿ya? Y por último, que está diseñado para aprender nuevas habilidades. O sea, ustedes como usuarios finales que van a utilizar o como personas de organización que en algún momento van a desplegar esto como solución, tienen que entender que esto va a cambiar la forma y por ende las habilidades del trabajo tienen que cambiar sí o sí. Entonces, ¿qué tiene de diferencia la adopción de Microsoft 365 Copilot versus lo que pudiese ser en algún punto haber adoptado el trabajo remoto, el comenzar a trabajar con Teams, el comenzar a trabajar con OneDrive o SharePoint? Que el ritmo de cambio es diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología es nueva, el tema de la inteligencia artificial es relativamente nueva, entonces estas cantidad de nuevas características y escenarios y oportunidades muchas veces son desconocidos, ¿ya? Nosotros hemos trabajado toda la vida, entonces cambiar o adoptar el Modern Workplace en donde no íbamos a trabajar a cualquier parte era exactamente lo mismo, solo que ahora estábamos detrás de una cámara.
pero seguíamos trabajando tal cual. Acá no, acá cambia todo eso. La tecnología cambia a un punto en que todo el escenario cambia. Además de eso, que nosotros deberíamos acercarnos a el usuario final o entender nosotros un poco más que el trabajo a realizar va a ser ahora de una forma distinta, que vamos a ocupar un lenguaje natural, no tenemos que aprender un lenguaje de programación, entonces quizás deberíamos enfocarnos a los planteamientos que realizamos. Que además de eso, las herramientas, si bien están limitadas, o sea, herramientas para aprender inteligencia artificial están limitadas, Microsoft tiene como tal un centro de excelencia de aprendizaje en donde va a entregar herramientas para la adopción de la inteligencia artificial dentro de nuestras organizaciones. Y por supuesto que hay una red de apoyo enorme respecto a la experiencia y expertos que dominamos el tema y que de alguna forma empezamos a trabajar en este proceso de adopción. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar de este modelo, todos queremos hacer un montón de cosas, pero tiene un alcance. Y uno de esos alcances es esto: Copilot con la protección de la data. Y aquí viene un punto muy importante. Recordemos que lo hemos dejado ahí en un check para revisar más adelante. Cuando nosotros tenemos esta inteligencia artificial, si bien esta inteligencia artificial se tiene que retroalimentar, y como lo vimos en la versión de Vinchak Enterprise, nosotros tenemos que entender que ese modelo va a retroalimentarse en base a la cantidad de contenido que nosotros le pasemos. Como acá nosotros vemos, por ejemplo, tenemos un documento que es confidencial, y si nosotros le damos la capacidad a Copilot que haga análisis de ese documento, esa información que pudiese ser confidencial, él la adoptó como un conocimiento base. Si en el futuro o en el día de mañana alguien hace una pregunta relacionada a ese documento, él va a entregar una respuesta. Y es ahí en donde tenemos que tener consideraciones sobre la protección de la data. ¿Cómo lo trabajamos? Eso se trabaja directamente con todo el apartado de Purview de Microsoft, en donde nos vamos a encargar de clasificar la información y proteger la información ante fugas deseadas o indeseadas de la data. Acá ya no hay una fuga, sino que es un motor de inteligencia artificial que está consumiendo toda esa información. Y dicho eso, probablemente la consulta de ustedes está: ¿qué pasa con Microsoft Security Copilot? ¿Qué es esto? ¿Ya? Ahí viene otro tema que lo vimos en la parte de arriba respecto a lo que vendría siendo security, y es la capacidad que Microsoft nos va a entregar a nosotros para que la inteligencia artificial se convierta un producto, ¿ya?, a nuestro favor de análisis de lo que pudiese ser la data, las capacidades de inteligencia que pudiésemos estar ocupando en un ataque, el entender de esos ataques, en lo que vendría siendo las amenazas y la inteligencia que se están aplicando para atacar. Entonces, lo que vendría siendo básicamente Security Copilot es impulsar al equipo para mejorar o administrar su postura de seguridad, responder ante incidentes de seguridad y, por supuesto, tener reportería de lo que vendría siendo postura de seguridad dentro de la organización. Entonces, si se dan cuenta, lo que nosotros antes trabajábamos por medio de lo que pudiese ser un assessment, ahora Security Copilot se va a encargar. Y, como lo vimos, respuesta a incidentes. Entonces lo llevamos a otro punto. Dicho eso, estimados, vamos cerrando la presentación de los distintos Copilot en Microsoft. Para eso, vamos a hacer la revisión de los que a mi parecer y de los que a parecer de Microsoft son los que van a entregar bastante cambio, ¿ya? Y los que vendrían de alguna forma a generar esta especie de cambio importante dentro de la organización. Vamos a ver lo que vendría siendo en este punto el primero, que es Copilot en Teams. Y aquí vamos a ver cómo vendría a funcionar lo que vendría siendo la recapitulación de una reunión en Microsoft Teams. Entonces, aquí nosotros vamos a poder ver que vamos a estar trabajando en este modelo, vamos a estar en un correo. En este correo nosotros vamos a tener la invitación para una reunión.
En esa invitación para la reunión, nosotros vamos a darle un follow para que haga un seguimiento y luego nos vamos a mover a nuestro Microsoft Teams. En nuestro Microsoft Teams, nosotros, si nos fijamos en el apartado superior, va a haber una recapitulación en donde todo lo que se conversó en esta misma reunión fue organizado, entregado, resumido y nos va a entregar incluso las tareas que se trabajaron. Esto es la recapitulación. Sin embargo, tenemos el chat al lado para que nosotros empecemos a preguntarle respecto a qué se conversó, cómo se conversó, cuáles fueron los acuerdos. Y si ustedes se fijan, en ese mismo punto, él empieza a retroalimentarnos en base a todo lo que recapituló. Entonces, si ustedes se fijan, es un cambio importante. Ya no solo me hace un resumen, sino que además me permite interactuar directamente con estos usuarios, o sea, con esta información que tuvo en esta reunión para a mí permitirme obtener un mejor análisis. Ese es el primer caso, que es genial lo que podemos hacer. Vámonos al segundo caso, a analizar lo que vendría siendo la integración de Copilot en PowerPoint, ¿ya? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos, ¿ya? Y vamos a comenzar a ver la revisión de este video, ¿ya? Entonces, acá en este punto, dame un segundo. En este punto, nosotros vamos a ver cómo en un PowerPoint, cuando abrimos el PowerPoint, vamos a tener por un lado este chat que hemos estado conversando. En este chat que hemos estado conversando, nosotros nos vamos a dar cuenta que él hace la misma instrucción que vimos anteriormente, en donde le dice, analiza este documento y de este documento hazme una presentación con los puntos más importantes. Acá nosotros podemos ver un poquito más extendido que si se fijan, él empieza a interactuar y le dice agrega un slide con tal punto específico, ¿ya? Y si se fijan, acá tenemos una presentación que tiene bastante. Y ahí le dice nuevamente, por favor, genera un slide con más contenido visual y que tenga X cosa, ¿ven? Entonces, es capaz de no solo crear un contenido, sino que además de eso, generar notas cuando genera este contenido y además ese contenido que se acaba de crear también es capaz de ser customizado, en donde decimos queremos que tenga más movimiento, queremos que tenga más de esto, queremos que tenga más de esto otro, incluso genérame las notas para que yo como presentador sea capaz de entender el contexto específico de esta presentación al momento de darla. Entonces, si ustedes se fijan, eso es un alcance que hoy en día no existe y que sin duda nos va a venir a cambiar el modelo de cómo trabajamos. Dicho eso, estimados, voy a dar por cerrada la sesión del contenido para que podamos quizás revisar algunas de las dudas o consultas y de alguna forma, con esto dicho, vamos cerrando todo lo que es Copilot, entendiendo lo que es la inteligencia artificial, entendiendo cómo Microsoft tiene la visión, cuáles son los productos en que Copilot nos va a cambiar la forma de trabajar, cómo deberíamos comenzar a pensar la adopción y cuáles son las consideraciones que deberíamos tener. Así que eso ha sido todo el apartado de presentación. Muchas gracias, Álvaro, por todas tus explicaciones. Hay algunas personas que han escrito alguna pregunta a lo largo de tu ponencia, pero bueno, antes de pasar a intentar dar respuesta a las mismas, se me ocurre preguntarte, pues claro, una empresa cuando se plantea, ¿no?, el empezar a trabajar con Copilot, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta o qué primer paso debe dar o cuál sería la partida de todo esto? Sí, sin duda el primer paso que cualquier organización debería tener en consideración es tener en cuenta que para que Copilot funcione, nosotros el modelo de Modern Workplace deberíamos tenerlo adoptado. ¿Qué es Modern Workplace? Que nosotros hoy en día trabajemos todo lo que es la suite online. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estemos trabajando con OneDrive, estemos trabajando con SharePoint, estemos trabajando con Teams, estemos trabajando con nuestro Outlook web o nuestro Exchange online. ¿Por qué? Porque si se fijaron, en todos los productos que hablamos, en todas las integraciones, él consume data, él consume información. Entonces, si estamos hablando de un escenario, de una organización, que nuestro correo, que su correo está aún en un ambiente on-premise, obviamente la funcionalidad de Copilot en Outlook va a estar
totalmente obsoleta, no va a tener la capacidad de análisis. Si estamos hablando de una empresa que, por ejemplo, Teams lo ocupa quizás, o no ocupa Teams y ocupa otra suite porque les gusta más, por ejemplo, Zoom, por temas simples que de repente vemos en el día a día que tiene un fondo que es con un video, ¿ya? Y le gusta Ujú. eso y él hace todas sus reuniones, obviamente él va a tener que entender que si quiere utilizar Copilot en Teams o su Business Chat, él tiene que ya adoptar como tal el modelo de ir 100% a Microsoft 365. Ajá. Vale, ¿y qué pasa con el modelo de retroalimentación de la inteligencia artificial? Eso es uno de los puntos claves a tener en consideración, que es también parte de cómo empezamos a hablar respecto a adoptar el modelo. Recuerden, la inteligencia artificial es un set de configuraciones que busca que responda no solo a preguntas, sino que a análisis. Y en eso va a tener la capacidad de aprender para mejorar su modelo. Cuando decimos aprender, él va a ingerir data y va a tener un conocimiento más grande. Entonces, una de las primeras cosas que debería hacer también una organización para que esto no se le salga de las manos es haber visto el avanzado de Purview. ¿Qué es el avanzado de Purview? Es el nuevo modelo que tiene Microsoft para hablar de todo lo que es compliance. ¿Qué es lo que es compliance? El cumplimiento y clasificación de la información dentro de la organización. Entonces, una empresa que quiera adoptar esto de forma responsable debería a lo menos antes haber entendido qué era la clasificación de datos, qué era la protección de información, y en base a eso puede tener una adopción importante, porque ojo, una vez que aprendió sobre un documento, no podemos decirle que borre esa parte Se del aprenda. documento. Entonces, exacto. Entonces, es súper importante que antes de entregar información, tengamos la claridad que esa ¿De qué es lo que información se trata? es exactamente eso. Ujú. Vale, bueno, mirando un poquito el chat, al inicio, cuando has empezado un poco con las demostraciones, etcétera, pues Julio nos preguntaba, ¿esto cuándo llegará? Mira, Realmente, ahí hay un tema, Microsoft todavía no tiene, por ahí he visto algunas fechas, pero estando conversando directamente con Microsoft, a Microsoft recién se le habilitó a los usuarios, a los empleados de Microsoft se le habilitó hace 2 semanas, entonces yo por ahí creo que todavía falta un periodo para que esté 100% activo. disponible para exactamente. Recordemos que Copilot ya está funcional, estuvo un par de meses funcional para 6 organizaciones en todo el mundo. 6 organizaciones en todo el mundo tuvieron la capacidad de utilizar Copilot en modo preview. Luego de Ujú, eso pasó ahora a los empleados de Microsoft y luego de eso recién estaría a disposición de los usuarios finales como pudiese ser cualquier organización. ujú. Vale, Amaya Caballero nos preguntaba que si puede Copilot generar un documento basado en lo que se habla en una reunión de Teams, que creo que es una de las cosas que has mostrado un poco Exactamente, el sí, resumen. Y luego Laura exacto. Cots nos comentaba en qué formato pueden estar los documentos que se generan. Los documentos que se generan van a poder estar en cualquiera de los formatos que tenemos en la suite de Microsoft. O sea, va a poder ser un documento Excel, va a poder ser un documento Word, ¿ya? Y va a poder ser un documento PowerPoint, ¿ya? Ujú, Por ahora, hasta donde tenemos como conocimiento, eso pudiese ser. Sin duda, no creo que esto después se pueda extender a un modelo PDF, que si bien no es un modelo nativo de Microsoft 365, sí es un modelo que se pudiese exportar. Así que yo creo que sin duda se va a poder. ujú, de acuerdo. Luego, cuando has empezado a hablar del tema de Bing Chat, Julio nos preguntaba hasta qué fecha tiene datos Bing Chat. Esa es la parte interesante. No es únicamente Bing Chat como conocemos, un chat GPT en donde dice tengo datos hasta el 2022. ¿Qué es lo interesante de Bing Chat? Y se los puedo decir porque lo he probado, que hace análisis actual de orígenes de datos. Entonces pensemos, nosotros vamos y le decimos, ¿cómo puedo hacer esto? Él va a buscar en la web este contenido en una fuente oficial, va a hacer análisis de esa fuente oficial y te va a entregar una respuesta. Entonces me atrevería a decir que el contenido es actualizado en base a la búsqueda que hizo. Por ejemplo, si yo le hago una búsqueda de un contenido específico de Microsoft,
va a buscar en la documentación oficial de Microsoft varios documentos que contienen esa información, la va a analizar y me va a entregar una respuesta. No es que tenga un motor cerrado como lo que vendría siendo ChatGPT, en donde te dice, mi actualización está hasta el 2022. Yo he hecho pruebas en donde he comparado el contenido y la respuesta de ChatGPT versus Bing Chat, y Bing Chat me entregaría en este momento la respuesta correcta porque hay actualizaciones, por lo menos en todo lo que son modelos de Microsoft 365 que van cambiando constantemente en muchas cosas. Luego, Romelia este también nos comentaba a ver si se integrará con OneNote también y bueno, ha hecho la prueba de uso de Bing Chat y ya tenía la respuesta. Entonces, bueno, Exactamente. Sergi Carol nos preguntaba si permitirá integrar otras aplicaciones vía API, por ejemplo, para automatizar procesos más allá de los productos de Microsoft. Eso por ahora yo no lo tengo claro como información oficial. Sí, por ahí déjenme devolverme un par de slides. Recordemos este modelo que sin duda me parece muy interesante, en el que presentamos el modelo que tiene a seguir Microsoft respecto a la familia de Copilot. Y si se fijan por ahí, quizás respondo la pregunta con esta slide, en donde nosotros quizás el OpenAI se va a seguir generando con Azure y servicios de Azure, y por ahí quizás haciendo la integración con una business app en Azure o generándolo como una enterprise application, quizás por ahí sí se pudiese trabajar. Por el momento yo no tengo entendido información oficial sobre el tema. Recordemos que esto es mucho que está en preview, así que por ahí alguna pregunta quizás no es tan precisa como en la práctica otras que ya sí hemos trabajado. Y por último, Amaya Caballero nos preguntaba si está integrado también con Power BI. Con Power BI exactamente, y si ustedes se fijan, aquí nosotros tenemos todo lo que es la integración con Power Platform, ¿ya? Ajá. Entonces sí va a tener un módulo que, si está integrado con Power Platform, va a tener la capacidad de integrarse con Power BI. Pues de acuerdo, Álvaro. No veo que haya más preguntas. Entonces, pues bueno, vamos a ir despidiendo este webinar, que espero que haya sido de vuestro interés, que haya cubierto un poco, pues bueno, vuestras inquietudes, pues vuestro interés en este producto. Agradecerte, Álvaro, pues tus explicaciones, tu participación. Y nada, indicaros que esta sesión la estamos grabando, la hemos grabado, entonces, bueno, la compartiremos con las personas asistentes y que también recibiréis un email con una pequeña encuesta, pues para que os deis vuestro feedback, vuestra opinión y también incluso, pues bueno, vuestra carta a los Reyes Magos, ¿no? Porque, bueno, siempre nos gusta hacer este tipo de tener este tipo de iniciativas con nuestros clientes, con nuestros amigos. Entonces, pues bueno, pues el poder plantear nuevas sesiones, un poquito también que nos contéis un poco pues qué es lo que os puede interesar. Agradecer la asistencia y sin más, pues bueno, damos por finalizada este webinar. Vale, muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido una sesión interesante. Gracias. Espero haberlos mantenido entretenidos y que hayan podido aprender mucho. Un gusto a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Vale, que estén muy bien. Hasta luego.